todo momento conectados con cada una de las exposiciones, con cada una de las mesas, y a nivel nacional, cuando se abordó el tema de lo que es la reconstrucción llamada con cambios del norte, pues hubo una gran respuesta y consultas y preguntas, y mostrando su preocupación de los pobladores con referencia a lo que estaban exponiendo los señores ingenieros, con el fin de alcanzar una solución a esta situación tan dramática de nuestros compatriotas que viven en el norte de nuestro país. Señoras y señores, vamos a iniciar entonces esta tercera y última y exitosa jornada del Congreso Nacional Quinquenal del Colegio de Ingenieros del Perú, y por supuesto con el saludo del señor decano, el ingeniero Jorge Alba Hurtado, el ingeniero Javier Arrita Freire del Consejo Departamental de Lima, y el presidente de la comisión organizadora de este Congreso Quinquenal, el ingeniero Luis Fernando Moreno Figueroa. Vamos a invitar al ingeniero, va a estar a cargo de la moderación de esta primera mesa, el ingeniero doctor Jorge Inche Midma. Él es director de la incubadora 1551 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y a quien lo invitamos para que haga la presentación de la primera mesa. Reiteramos, bienvenidos, señoras, señores ingenieros, ingenieras, y saludos a los miles de seguidores que tenemos a través de la señal de televisión del Consejo Departamental y a través de las redes. Ingeniero Inche, por favor, lo recibimos. Sí, buenos días. En esta mesa de formación e innovación vamos a hacer un bloque donde, en primer lugar, tenemos la presencia del ingeniero Mario Cedrón Lasuz. Él es ingeniero de minas, graduado en la Universidad de Gales, en Gran Bretaña. Ha hecho estudios en ESAN, en la Universidad de Piura y en el Instituto Sueco de Administración de Empresas. En la actualidad se desempeña como director de Calizas Resu, gerente general de OMA Ingenieros y vicepresidente del Centro Tecnológico Minero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su docencia está en estas dos grandes instituciones, tanto en la Católica, en la PUC, así como en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el campo institucional ha sido presidente del capítulo ingeniero de minas del Colegio de Ingenieros del Perú y además director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Actualmente actúa como tesorero del capítulo peruano del American Concrete Institute y secretario del organismo latinoamericano de minería y presidente seccional de Lima de la Associate Mining, Metallurgy and Exploration. Ha sido también presidente de la comisión organizadora del cuarto Congreso Nacional de Minería, y con muchos artículos y publicaciones del quehacer minero peruano. Entonces damos la bienvenida con un aplauso a don Mario Cedrón. Muy buenos días con todos los presentes y también con todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y la televisión, el canal del Colegio de Ingenieros del Perú. Mi mayor agradecimiento al Colegio de Ingenieros por invitarme a participar en este importantísimo Congreso Quinquenal, con un tema que además es un tema de suma importancia, que es el de la formación profesional e innovación tecnológica. Yo, como primero orador de la mañana, voy a centrar mi presentación en un aspecto genérico del tema de la formación profesional e innovación tecnológica, y luego algo más específico en aquella área a la que estoy vinculado, que es la de la minería, importantísima actividad económica en el Perú. Bueno, empecemos diciendo que los países que más han progresado en los últimos 50 años son aquellos que han apostado por la educación y la innovación tecnológica. Y no me refiero solamente a los países grandes, Estados Unidos, o inclusive en territorio, aunque en población muy similar al Perú, como es el caso de Australia, un importante país minero también, sino a muchos otros países mucho más pequeños que el Perú. Por poner un ejemplo, los países escandinavos, como Noruega, gran productor de materia prima, petróleo, Suecia,
que en una época fue un importante país minero y hoy lo es como proveedor de la minería con importantes empresas que operan a nivel mundial. En el caso del Perú, yo me siento muy satisfecho de haber trabajado 2 décadas para la empresa Atlas Copco, hoy Epiroc. O como Finlandia, que es considerado el país con el mejor nivel de educación y que siendo también un país pequeño y un país productor de materia prima, enfocó su desarrollo en lo que es alta tecnología, sobre todo las tecnologías de la comunicación. Por lo tanto, el vínculo entre educación e innovación es inseparable, dentro sobre todo de la formación profesional, la formación técnica. No nos olvidemos que por cada ingeniero se requieren en promedio 4 técnicos en el Perú. Tenemos una cantidad impresionante de estudiantes de ingeniería en las diversas especialidades, pero no tenemos tantos técnicos, pero eso es materia de otra presentación en otro momento. Y ese vínculo se va a reflejar en la calidad y excelencia. Eso es lo más importante. Cantidad tenemos, pero habrá que mirar un poco cómo mejorar la calidad y la excelencia. Y en esto no solamente son los centros de formación profesional, llámense universidades o institutos superiores, sino también está el Estado y por supuesto se requiere de una estrechísima colaboración con la empresa. Tengo el gusto de haber estado charlando previa a esta presentación con el ingeniero Ángel Tobar, acá presente, flamante gerente general de Epiroc, empresa del grupo Atlas Copco, y me hacía mucho recordar el concepto de cátedra-empresa que se emplea en España, de donde él procede, la Universidad Politécnica de Madrid, concepto que importamos al Perú en la época que tuve el honor de dirigir la especialidad de Ingeniería de Minas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero es importante mencionar que en este tema de educación e innovación tecnológica es absolutamente necesaria la participación y la colaboración de las empresas, de las industrias. Por lo tanto, podemos llegar a una primera conclusión, aunque la conclusión general está al final de la presentación, de que el modelo productivo peruano, y después me voy a referir cuando hable sobre el tema minero, porque se habla mucho de que somos un productor primario, que exportamos piedras nada más, etcétera. Pero el modelo productivo peruano requiere un cambio. Pero ese cambio va no solamente por la diversificación, que bienvenida es, pero tampoco es la solución a todo, apostando por la investigación y la innovación. Lamentablemente el Perú es uno de los países en América Latina que menos invierte en investigación. No pasa del 0.15% del PBI. Cuando uno empieza a buscar en Indecopi la cantidad de patentes que se producen en el Perú al año, la cantidad es ínfima, probablemente 20 o 30, y muchas de esas son patentes que vienen del extranjero. Y si hablamos de innovación, aún peor, porque la innovación no solamente requiere de investigación, sino requiere además de un éxito comercial. Si los inventos o la producción de conocimientos no se transforma en un éxito comercial, difícilmente podemos hablar de innovación. Y el país requiere, por lo tanto, esta apuesta por la investigación y la innovación para que podamos realmente conseguir una economía basada en el conocimiento, que es lo que hoy en día permite un crecimiento equilibrado, diversificado y sostenible. Por lo tanto, el objetivo en la formación profesional, en lo que respecta al tema de la innovación, el crecimiento, el desarrollo del país, tiene que ver con, para la redundancia, desarrollar destrezas personales y profesionales. No basta el saber, no basta el conocimiento. Es bueno generar nuevo conocimiento, por supuesto, pero sobre todo saber aplicarlo, saber hacer las cosas
como es parte del lema de la institución que mencionaron en mi currículum, el Centro Tecnológico Minero CETEMIN. Saber, saber hacer y saber ser, porque no solamente es saber hacer, sino también hacerlo aplicando la ética en todo momento. No voy a mencionar el nombre, pero en alguna ocasión pude observar el altísimo nivel de tecnología de una compañía de ingeniería brasilera, hoy día acusada de severos actos de corrupción. De manera que la innovación, la tecnología, las capacidades por sí solas no bastan, si no vienen acompañadas de las actitudes correctas. Y por lo tanto eso implica desarrollar destrezas, desarrollar la creatividad de los jóvenes profesionales, el talento, los valores emprendedores y los valores en general, convirtiéndolos no solamente en palabras, sino en hábitos de conducta. Y recién cuando los valores se convierten en hábitos de conducta es que podemos hablar de virtudes. Pero para lograr ello se requiere muchas cosas que en el Perú todavía estamos construyendo. En primer lugar, se requiere una muy alta capacitación de los profesores. Yo pertenezco a la Society of Mining Professors, que es una sociedad internacional de profesores en minería, y voy todos los años a los diversos países en donde realizan sus conferencias y puedo apreciar la altísima estima que se les tiene a los profesores universitarios en general. Uno va a Europa y probablemente un profesor en una universidad alemana es poco menos que un premio Nobel, cosa que en el Perú es bastante diferente, en donde nuestro profesorado no recibe mucho apoyo ni es tan apreciado como en otros países, en donde además la tarea del profesor universitario no solamente es enseñar. Lamentablemente la mayoría de las universidades peruanas a lo que se dedican es a enseñar, entendiéndose por enseñar mayormente la transferencia de conocimientos, no necesariamente el desarrollo de competencias. Además de los profesores se requiere de una dotación de infraestructura adecuada. No podemos enseñar tecnología hoy en día solo en un aula de clases con una pizarra y tiza o con presentaciones en PowerPoint. Visitar algunas de estas escuelas de ingeniería de minas, por ejemplo, que he tenido la oportunidad, existen unas 300 en el mundo, 70 en América Latina, 24 en el Perú. Yo conozco personalmente como la mitad. Y ver las aulas virtuales en donde uno ingresa y es un salón vacío, le dan a uno lentes 3D, apagan las luces, se prenden los proyectores y uno está en el interior de una fábrica o uno está en el interior de una mina, viendo las máquinas operar en realidad virtual. Esas son las nuevas tendencias en lo que es la enseñanza. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que adaptarnos a las necesidades cambiantes del mercado laboral. La formación profesional de excelencia, por lo tanto, es la que permite que los ciudadanos puedan mejorar sus posibilidades de proyección personal y profesional, que es lo que buscamos, y mediante la innovación aumentar la competitividad del país. Me voy a referir ahora a algo relacionado a mi especialidad, la minería. Quisiera mencionar que el Perú se benefició entre los años 2003 y 2013, una década, del llamado superciclo de precios de los minerales. En esa época, el mandato a los profesionales era producir, producir, producir. No solo las empresas mineras, también los proveedores de bienes y servicios de esta actividad, la principal de la economía en el país, e inclusive el Estado estuvo bajo esta presión. Pero ello a su vez originó que se perdiera de vista el imperativo de un proceso permanente de aumento de la productividad que garantizara la continuidad del crecimiento mediante la innovación. Nos faltó visión de largo plazo y hoy en día que los precios de los minerales han descendido, aunque parece que
nuevamente se van a estabilizar en unos niveles bastante aceptables. Los costos han aumentado porcentualmente mucho más de lo que aumentaron los precios. Se habla mucho también de la diversificación productiva, aduciendo de que el modelo económico peruano es altamente dependiente del sector minero y que además se exportan piedras sin mayor valor agregado. Debo decir que esto no es cierto. El Perú produce no solo minerales, la minería representa menos del 15% del Producto Bruto Interno del país, eso sí, alrededor del 60% de las exportaciones y 30% del impuesto a la renta que recauda el Estado. Si dejamos de lado lo que es la minería informal, lo que es la gran, mediana minería, es probablemente el sector más formal que existe en el país. Por otro lado, la actividad minera es la de mayor nivel de tecnología, la que utiliza el mayor nivel de tecnología en el Perú, al punto que si todas las demás actividades económicas utilizaran un nivel similar de tecnología, el Perú sería hace rato un país desarrollado. No importa, señores, lo que se produce, lo que importa es cómo se produce. Y por ello es que la minería es una actividad que da gran valor agregado. Hay países desarrollados como Noruega, que aún siguen siendo altamente dependientes de la producción de materia prima, como el petróleo. Y hay otros países que están a punto de llegar al desarrollo, como es Chile, que también es un país que suelo visitar con frecuencia, habiendo estado ahí hace apenas 2 semanas. También es cierto que el desarrollo tecnológico de la minería peruana en los últimos 20 años sorprendió a nuestros centros de formación profesional, que hasta el día de hoy no logran cerrar del todo la brecha entre la minería moderna que hoy se aplica y la del siglo pasado que aún se enseña. Y eso va para todas las especialidades de ingeniería. Dentro de lo que es la diversificación productiva y además con este argumento de que exportamos materias primas, se habla mucho de la industrialización. Nuevamente, debo decir que la actividad minera es una de las que mayor valor agregado da. La minería peruana convierte piedras con valor cero, enterradas en la corteza terrestre, en 20.000 millones de dólares al año. En el proceso de extraerlas, hasta convertirlas en metal, la fundición y refinación, que representa apenas un 10% de la producción minera del Perú, no agrega más de otro 10% de valor agregado. En todo caso, podemos hablar de precio agregado y algo de mano de obra agregada, mas no necesariamente de valor, y este concepto hay que tenerlo muy claro. Las fundiciones y refinerías, por otro lado, suelen estar cerca de los centros de transformación, es decir, las fábricas. El Perú no las posee y no tiene ventajas comparativas que le permitan, en el corto o mediano plazo, pensar que sí las va a tener. Por otro lado, la industrialización requiere también de un sistema educativo pro innovación que hoy no poseemos. Existen esfuerzos aislados, sin lugar a dudas, en una que otra universidad, algo de apoyo estatal a través del CONCITEC, pero insuficiente. Y la industria, me refiero a todas las industrias, tampoco muestran mucho interés. Prefieren importar tecnología en vez de desarrollarlas, salvo una que otra excepción. Si la actividad económica que más desarrollo tecnológico y recursos tiene en el Perú es la minería, y el país cuenta con 24 centros de formación profesional en esta actividad, me pregunto si no resultaría lógico enfocar esfuerzos en potenciar dichas instituciones como centros de excelencia en innovación minera, como lo ha hecho Australia, por ejemplo, desarrollando parques tecnológicos, centros de investigación, etc. La siguiente fase de desarrollo minero peruano no necesariamente está en exportar productos terminados, sino como conocimiento minero, lo que llamamos los eslabonamientos hacia atrás, como lo ha hecho, por ejemplo, Suecia, país que en una época era un importante productor de minerales, aún produce minerales,
pero sobre todo exporta tecnología a través de empresas de primera índole, como ya he mencionado, el caso de Atlas Copco, hoy Epiroc. Hace 30 años, señores, Yanacocha, la mina de oro más rica de América Latina y creo yo del mundo, era desmonte, no valía nada. ¿Qué es lo que ha transformado a Yanacocha en riqueza? Básicamente dos cosas. El precio del oro, que no controlamos, y la tecnología, que sí la controlamos en parte. Pero además de la tecnología se requiere del recurso humano. El Perú es un país cuya economía seguirá, guste o no guste, dependiendo de la minería por muchos años. Si bien la minería peruana emplea directamente unas 200.000 personas, hay más de 1,5 millones que dependen indirectamente de ellas. Existen cerca de 20.000 estudiantes en los centros de formación profesional con carreras afines a la minería. Y ojo, solo un 20% de los ingenieros empleados por el sector minero son geólogos, mineros o metalurgistas. Hay más ingenieros mecánicos laborando en la minería que ingenieros de minas. Y sin embargo, en las carreras de ingeniería mecánica se enseña más diseño que mantenimiento, que es a lo que se dedican en esta industria. El Perú, por lo tanto, no tiene un problema de cantidad de recursos humanos para alimentar su industria. El problema es mejorar la calidad. Por otro lado, hay una fuerte oposición a que el sector minero siga desarrollándose y la industria carece de una buena imagen. No hay duda que la minería es central para que el Perú se convierta en un país más innovador que sea capaz de aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos sociales y técnicos. Hoy es posible hacer minería bajo los conceptos de la llamada minería verde, produciendo más limpiamente los minerales con un mínimo de huella energética e hídrica, en donde hay mucho de innovación por desarrollarse aún. Para ello, la ciudadanía tiene que comprender cabalmente el real aporte de la minería a la sociedad peruana y llegar a apreciarla como aprecia un ceviche o un pisco sour. Dicho sea de paso, el pisco sour se inventó en Cerro de Pasco por el señor Morris, valorándola en su real dimensión. Entonces realmente seremos un país minero. Voy terminando. La única forma de sensibilizar a la población sobre los impactos tanto positivos como negativos de la minería en el Perú es mediante la educación desde el nivel inicial, desde el colegio. No basta el diálogo, la inclusión, la generación de confianza y credibilidad con las comunidades, que es muy importante, por cierto, pero también es necesario sensibilizar a la opinión pública y entrar en un proceso de desmitificación de la mala imagen de la minería. Hay que difundir los buenos ejemplos, por ejemplo, en cierre de minas, cierres proactivos, en los que se convierte minas antiguas en reservorios de agua o en centros de capacitación, como el caso del CETEMIN, o en las innovaciones que la industria ha aportado, por ejemplo, en el tratamiento de aguas y muchas otras. Conclusión, es indispensable formar profesionales para una vida profesional de larga duración, que no solo se limite a practicar los conocimientos adquiridos durante su formación, sino que sean capaces de mantenerse a la vanguardia. El concepto de aprender a aprender, el aprendizaje nunca termina. Y que adquieran en su preparación profesional habilidades necesarias para trabajar en equipo, que se desarrollen como seres solidarios, honestos y con pensamiento lógico e innovador. Es innegable resaltar que las destrezas tecnológicas de la sociedad aumentan en la medida en que la tecnología se ha convertido en hábito de consumo diario, una herramienta de trabajo y una fuente de adquisición de conocimientos. Lo anterior es válido no solo en minería, sino en todas las demás actividades. Muchas gracias.